Entonces, cuando nosotros hicimos la deducción de las fórmulas para vigas, nosotros hablábamos de que pues esas vigas, cuando están sometidas a momentos, ¿cierto? Pues se curvan y que ese radio de curvatura del eje neutro, por ejemplo, lo llamábamos ρ, ¿no? En nuestras fórmulas, ¿cierto? Y habíamos llegado a esta expresión en ese momento. Habíamos llegado a que el inverso del radio de curvatura era igual al momento sobre el módulo de elasticidad y multiplicado por el momento de inercia. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está acá, el inverso del radio de curvatura, se hace grande cuando el momento es grande, es proporcional al momento. ¿Cierto? Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo, una viga en voladizo. Noten que aquí está la expresión que les mostré hace un rato. Esta expresión sigue aplicando para este caso y para cualquier otro. Menos p por x, el momento va creciendo con x, va creciendo negativamente porque aquí hay menos, ¿cierto? Y podríamos inferir algunas cosas, por ejemplo, en el punto A, cuando x vale 0, ¿cuánto vale el radio de curvatura? Infinito. Infinito. O sea que esa parte de la curva, esa parte de la viga no está curvada. En cambio, en el punto B, pues ya tendríamos que el radio de curvatura, si reemplazamos en esta expresión, cuando x vale L, el radio de curvatura, las reacciones, por ejemplo, la reacción en A, la reacción en B, ¿cierto? Usando equilibrio, luego desarrollábamos el diagrama de momento versus longitud. Por ejemplo, aquí tengo un momento en el punto B, que es de 3 kN positivo, y aquí en el punto C es de menos 6 kN negativo, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa cuando analizamos el radio de curvatura o la curvatura que tomaría esa viga en esos diferentes puntos. Entonces, noten que en la porción entre A y E, el momento es positivo. Y entonces, recordamos del curso de cálculo, ¿cierto? Cuando tenemos una curva cóncava hacia arriba, en el intervalo entre A y E, y en el intervalo entre E y D, el momento es negativo, o sea que esta curva de aquí es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y después aquí una función, cómo se deforma esa viga, y esa función que nosotros estamos buscando es lo que se llama la curva elástica. Y esa curva elástica nos permitiría calcular las deflexiones máximas y las pendientes. ¿Cierto? Vamos a ver un poco más en detalle qué significa eso. Entonces miren, por ejemplo, aquí una viga simplemente apoyada, una carga en la mitad, ¿cierto? Entonces, aquí aparecen una terminología que la nombramos hace un rato. Por ejemplo, aquí este punto, el punto que está donde está aplicada la carga, se baja debido a la curvatura que toma la viga, y ahí ocurre la deflexión máxima. Esa deflexión máxima la denotamos con delta. Y aquí, por ejemplo, en los extremos, pues la viga, la pendiente o tangente que forma esa curva con respecto a la horizontal, pues es un ángulo, ¿no? A ese ángulo es lo que se le conoce como la pendiente. Entonces, ¿por qué es importante determinar la curva elástica? Porque eso nos va a permitir determinar las deflexiones máximas y las pendientes. ¿Cómo se aplica eso? Por ejemplo, en la construcción civil, la norma dice que las deflexiones que experimenta una losa, por ejemplo, debe estar en cierto rango, ¿cierto? En la parte de diseño mecánico, por ejemplo, cuando se diseña un eje,
de acuerdo a los elementos que tenga ahí, si son engranajes, como son esos engranajes son elementos de precisión, no se puede, la deflexión del eje no puede ser muy grande, porque eso implicaría que estos engranajes que están montados dentro de un eje se van a dañar, ¿no? Y otra aplicación de esto es que, por ejemplo, en ejes, como estos soportes normalmente son rodamientos, estas pendientes no pueden ser muy grandes, porque si son muy grandes dañarían los rodamientos. Entonces, esa es otra aplicación donde vemos la necesidad de calcular las deflexiones y las pendientes. Y esta curva que se determina aquí es una función matemática y es lo que se llama la curva elástica. Entonces vamos a mirar cómo determinar esa curva elástica con lo que conocemos de flexión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, a mí el otro ejemplo de las gráficas, ¿así irían los momentos? O sea, ¿así se generarían? En una gráfica que mostraba la última. Esa última gráfica, ¿así serían los momentos? Yo pensaba que era para arriba. No, Como... mira, la gráfica del momento es esta, ¿no? M versus... Esta es la gráfica del momento. Yo pensaba que así tendría que ser la gráfica, la deformación. Y lo que estamos mostrando acá abajo es la forma cómo se deflectaría o cómo se desplazaría esa viga cuando esté asumiendo esta carga. Entonces, si tú te acuerdas, cuando el momento es positivo, que es en esta zona, entre A y E, decíamos la viga sonríe, ¿no? Y tenemos un... Y entre E y D, que el momento es negativo, la viga está triste, ¿no? ¿Listo? Ah, ya, profe, listo, gracias. Bueno, entonces sigamos aquí. Entonces, lo que les contaba era que la motivación de lo que vamos a hacer de aquí en adelante es, en esta sesión, es hallar la ecuación que nos describe esta función, o sea, la curva elástica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos esa función? Pues tenemos que partir de algo que ya conocemos. Por una parte, conocemos esta expresión de aquí, ¿cierto? Que la dedujimos cuando hicimos el análisis de flexión, ¿cierto? Y por otra parte, nos recurrimos a las matemáticas. Entonces, por ejemplo, les recuerdo, en el curso de cálculo, si tenemos una función y de x, entonces, ¿cómo encontraban ustedes el radio de curvatura en un punto? No sé si se acuerden. Si no se acuerdan, entonces aquí les recuerdo. El radio de curvatura de una función y de x en un punto se encontraba con esta fórmula, ¿cierto? La fórmula que aparece aquí. Miren que aquí arriba aparece la segunda derivada de y con respecto a x y acá abajo aparece la derivada. Entonces, como estas derivadas son cantidades pequeñas, si es una cantidad pequeña y está elevado al cuadrado, pues es una cantidad muchísimo más pequeña. Entonces, para el caso de vigas, pues que las vigas, si son de un elemento rígido como de acero, pues esas deflexiones no son muy grandes. Entonces, esto tiende a 0. Y si esto tiende a 0, pues todo lo que está acá abajo es un 1. Entonces, se podría aproximar en vigas a flexión el inverso del radio de curvatura como la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado. ¿Cierto? Y si tenemos ya esos dos resultados, por una parte, el que ya les había mostrado, que lo mostramos cuando dedujimos las ecuaciones de flexión, y si por otra parte tenemos este resultado del cálculo, entonces nos damos cuenta pues de que en ambos aparece el inverso del radio de curvatura. Podríamos unir estas dos ecuaciones, igualarlas, y si las igualamos, entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí el I que acompañaba al M lo hemos pasado al otro lado y está acompañando ahora a esta derivada, la segunda derivada de Y con respecto a X, ¿cierto? O sea que aquí tenemos lo que ustedes conocen como una ecuación diferencial.
Y esa ecuación diferencial, pues ya la podemos resolver. ¿Cómo se la resolvería? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la forma de resolver esa ecuación? Bueno, profe, la imagen. A ver, por aquí están Brian, está... ¿A quién le preguntamos? A ver. Esta es la ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo la resolveríamos? Brian Coral. Por ahí está, Brian Coral. ¿Alguna idea? ¿A quién le preguntamos? A ver. Por acá está Edison. Edison, ¿alguna idea para resolver esta ecuación diferencial? Bueno, entonces les recuerdo, esa es una ecuación diferencial lineal y es de las más sencillitas que se pueden resolver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene más funciones aquí. Entonces, la forma de resolver esta ecuación es lo que se conoce como separación de variables, que consiste en ir integrando esta ecuación a ambos lados, se va integrando, entonces cuando se hace la primera integración, desaparece de aquí un x, o sea, que se le disminuye el grado a la derivada y en vez de convertir esta derivada de segundo grado, se pasa a una derivada de primer grado y se integra la parte que está acá, ¿no? Después de esa integración, pues aquí aparece una constante de integración C1, ¿cierto? Después, como necesitamos y de x, entonces volvemos a integrar, se disminuye el grado otra vez y aquí ya aparece y aquí aparece otra integral, ¿no? Y otra constante de integración. Ese sería el procedimiento para resolver esa ecuación diferencial. ¿Listo? Ir integrando. Ese es básicamente el procedimiento. Ahora, la pregunta que ustedes me van a hacer ahorita es la siguiente. Listo. Después de que integramos esto, ¿cómo encontramos C1 y cómo encontramos C2? Entonces, esas constantes de integración C1 y C2 las encontramos al considerar las condiciones de borde de la viga. Por ejemplo, en esta viga nosotros sabemos, simplemente apoyada, que la deflexión en este punto vale 0 y la deflexión en este otro punto vale 0, por una parte. ¿Cierto? Por ejemplo, en esta de acá, sabemos que la deformación aquí, o la deflexión en este punto, y la deflexión en este punto, es 0. Otro ejemplo, una viga en voladizo. En una viga en voladizo sabemos que en el punto A la deflexión vale 0 y además sabemos que el ángulo aquí, o la pendiente, es 0. ¿Por qué? Porque el empotramiento no permite que esto rote. Al impedir la rotación de este apoyo aquí, pues también se conoce la pendiente o el ángulo. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo el procedimiento para poder calcular por integración la curva elástica. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos esta viga soportada en el punto A, en el punto B. Entre el punto A y el punto B hay una longitud L y entre el punto B y el punto C hay una longitud A. Tiene una carga P en el extremo, en el punto C, y nos dicen que derivemos la ecuación de la curva elástica entre el punto A y el punto B, que determinemos la deflexión máxima también en este intervalo y que evaluemos el Y máximo. Nos dan estos datos, el momento de inercia, módulo de elasticidad, el valor de la carga, la longitud y el valor de A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo planteamos la solución?
Lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial, para lo que tenemos que hallar m de x, ¿cierto? Después de hallar m de x, tenemos que integrar esa ecuación diferencial y hallar C1 y C2 con base en las condiciones de borde de los apoyos. Después tenemos que buscar el punto dependiente cero. Ustedes saben que el punto donde se encuentra un máximo es cuando la derivada de y con respecto a x es igual a 0, principio de máximos y mínimos, y ahí encontraremos la deflexión máxima y después podemos reemplazar los valores y evaluar, ¿no? Listo, entonces vamos a ver. Entonces ahí está la viga, ahí está el diagrama de cuerpo libre, vamos a hallar m de x, entonces por equilibrio podemos encontrar que A es igual a PA sobre L y RB es igual a P por 1 más A sobre L. Así se encuentran las reacciones, pues obviamente ustedes saben que aquí tenemos que sumar fuerzas en Y y sumar momento respecto a cualquier punto. Digamos, aparte ya la conocen. Luego tendríamos que hacer cortes, por ejemplo, un corte aquí entre la sección A y B, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale la reacción en el soporte, sumaríamos momentos y llegaríamos a que el momento, pues también este cálculo ya me lo salté, porque no es, digamos, el interés de este tema. Este momento valdría menos P por A sobre L por X, y sería válido entre este punto y este punto, que es entre X igual a 0 y X igual a L. ¿Listo? Y lo siguiente sería que ya tenemos este valor de m, esta función de m, ya sería reemplazarla en la ecuación diferencial. Aquí se la ha reemplazado, el EI subió acá, y aquí está la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Para resolverla, como les decía, tenemos que hacer una doble integración con respecto a x, ¿no? De esta función. Entonces vamos a hacer una integración. Me dejo un poquito aquí. La integral de esto, ustedes saben que la integral de x es x cuadrado medios. Entonces aquí aparece, ¿no? Miren. X cuadrado y aquí aparece el 2. Más una constante de integración. Para quitarnos de encima esta otra derivada, volvemos a integrar. La integral de x cuadrado, ¿cuánto es? X al cubo tercios, ¿cierto? X al cubo tercios, aquí queda un 3 abajo, por 2, da un 6. Aquí está la integral. Y aparece otra constante de integración aquí, C2. Finalmente, pues, tendríamos que considerar las condiciones de borde. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de borde? Me regreso un poquito. En este punto, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Vale 0. Ahí no se desplaza la viga. ¿Sí? Y entonces, si aquí reemplazamos por 0, C2 nos daría igual a 0. Y cuando X vale L, pues Y también vale 0. O sea, en el otro apoyo, en este apoyo de aquí, cuando X vale L, tampoco se puede desplazar la viga porque hay un apoyo. Y eso nos conduciría a que C1 es igual a un sexto de P por A por L. Y si sustituimos, ¿cierto? Pues nos quedaría que Y es igual a esta expresión que aparece aquí en rojo. Esa sería Y de X. Y esa sería la ecuación de la elástica. ¿Sí? Lo que nos permite calcular la deflexión máxima y la deflexión en cualquier punto en ese intervalo donde realizamos esa ecuación diferencial. O sea que con esa expresión podríamos calcular esta curvatura que tiene aquí la viga. ¿Cierto? Pero tenemos otra dificultad, ya tenemos Y, pero no sabemos dónde queda el máximo. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el máximo? Lo que ustedes hacían en el curso de cálculo y lo que hicimos en flexión pura cuando diseñábamos vigas. Para encontrar el máximo, lo que hacíamos era derivar
igualar a 0, ¿no? Entonces, si derivamos esta expresión, igualamos a 0, podemos encontrar el máximo. Aquí está y, si la derivamos e igualamos a 0, ¿cierto? Encontraríamos que el máximo se da en L sobre raíz de 3. Sería importante que estos cálculos que yo les presento aquí, pues, que no están con el proceso, ustedes los hagan paso a paso para que encuentren ese valor. 0.577L. Y si reemplazamos, eso nos conduciría a encontrar que el Y máximo o la deflexión máxima es igual a esta expresión que aparece aquí. Miren que en este procedimiento lo hemos hecho de una forma general. Tanto A, L pueden ser cualquier valor, pueden tomar cualquier valor. El valor de E también puede ser aplicable para cualquier material y el valor de I pues también depende de la sección de la viga. Aquí también se puede dar cuenta de algo que habíamos dicho en un momento cuando mirábamos flexión, y es que si el material tiene un E grande, por ejemplo, el E del acero es 200.000 megapascales, el del aluminio son 76.000, si el E del acero es grande, si el E del material es grande, pues esta deflexión va a ser más pequeña, por una parte. Y si la sección tiene un momento de inercia grande, que es un perfil con un I grande, esta deflexión va a ser pequeña. ¿Listo? Por esa razón era que decíamos que normalmente los perfiles que soportan flexión tienen que ser unos perfiles que tengan un momento de inercia respecto al eje Z grande. Ahora, reemplazando esos valores con los que nos daba el problema, que están por acá, que son estos, reemplazando esos valores, entonces llegaríamos a que la deflexión máxima aquí, en este tramo entre A y B, es de 0.238 pulgadas. ¿Listo? Les dejo la tarea de que ustedes calculen la deflexión en el punto C. Tendrían que hacer ¿qué? Encontrar el momento como función de X entre la porción B y C, resolver la ecuación diferencial y encontrar el Y máximo del punto C. ¿Listo? Bueno, aquí les presento pues ya esto es una simulación. Entonces, así es como se curvaría la viga. Aquí se presenta una escala de colores. Entonces, por ejemplo, el máximo se alcanza aquí y es 0.23 pulgadas, y el mínimo se alcanza acá en el punto C y es de menos 0.41, que es lo que ustedes van a verificar, pero resolviendo la ecuación diferencial, ¿no? Por otra parte, les presento aquí pues la animación de ese ejemplo. Este es un programa de simulaciones mecánicas. Esto lo vamos a ver en detalle en sexto semestre, en diseño de máquinas. Entonces, así es como se deformaría esa viga cuando está soportando esas cargas, ¿no? Cuando está sometido aquí a un apoyo y una carga aquí. ¿Listo? Y pues pueden verificar los valores que son razonables, ¿no? Aquí en el programa, en la simulación, da 0.23, acá haciéndolo a mano da 0.238 pulgadas, ¿no? Un poco más exacto. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas, comentarios? Profe, los ejercicios hay que resolverlos. Hay que resolverlos ¿cómo? ¿Sí? Hay que resolverlos ¿cómo? Bueno, todavía no hemos hablado de ejercicios, pero sí les voy a dejar un taller donde tienen que ustedes hacer unos cuantos ejercicios.
Perdón, profe, se cayó. Le estaba diciendo, ¿los ejercicios se resuelven con letras y al final se los reemplaza con los valores? O- Eh, no necesariamente, si tú quieres, puedes reemplazarlo desde, o sea, resolver la ecuación diferencial reemplazando los valores directamente. Lo que pasa es que hacerlo con letras tiene una ventaja, ¿no? Y es que aquí tú estás resolviendo un problema de una forma general que te va a aplicar para varios casos. En cambio, si tú le pones valores desde el principio, pues vas a encontrar un caso particular. Pero ambas cosas son válidas, dependiendo de lo que se necesite, ¿no? ¿Listo? Profe, ¿podemos hacer de pronto otro ejemplo? Para que nos quede más claros, que de pronto así tan muchos para algunos. Sí, no, de hecho, les voy a presentar otro ejemplo. Les voy a presentar otro ejemplo. Pero ahora este ejemplo tiene un poquito más de algo adicional. Miren entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa cuando estas vigas tienen una carga distribuida? Aquí tenemos este caso de una viga en voladizo con una carga distribuida uniforme, o esta viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Entonces, esto no lo miramos nosotros en detalle, pero se puede demostrar que la carga distribuida está relacionada con el momento a través de esta ecuación. Entonces, el procedimiento para resolver estos casos simplemente es, a partir de la carga se encuentra la función del momento, y una vez que se encuentre la función del momento se aplica la ecuación diferencial. Y pues integrando se obtendría esto, ¿no? O sea que tocaría hacer cuatro integrales para encontrar la función y de x a partir de la carga distribuida, de la función de la carga distribuida. ¿Cierto? Entonces aquí les muestro un ejemplo. Aquí tenemos una viga simplemente apoyada. La longitud la distancia entre apoyos es L. Y aquí hay una carga distribuida, W. Entonces nos dicen, derive la ecuación de la curva elástica y determine la deflexión máxima. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues nosotros ya nos dieron esta ecuación diferencial que relaciona el momento con la carga. Entonces, si nosotros integramos aquí, vamos a encontrar que el momento es un medio de WLX menos un medio de WX cuadrado. ¿Cierto? ¿Cómo se hace eso? Integrando. Si quieren, pues, pronto para lo que dice el compañero, hacerlo un poquito como más paso a paso. Entonces, vamos a ver aquí, a ver si... Bueno, entonces aquí tenemos... Bueno, entonces tenemos esta expresión, ¿no? Perdón, esta no es. Es esta. Derivada segunda de m con respecto a x es igual a wx. O sea, derivada segunda de m con respecto a x es igual a menos w. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Lo dijimos hace un rato. Integramos acá. Integramos con respecto a x.
Acá también integramos con respecto a x, ¿cierto? ¿Qué efecto tiene esta integral sobre esta derivada? Pues que le reduce el orden. Entonces, por este lado nos queda dm con respecto a x, ¿cierto? ¿Y cuál sería esta integral? Menos w por x más una constante de integración. Una constante de integración. ¿Cómo nos quitamos de encima otra vez esta derivada? Volvemos a repetir el procedimiento. Integramos con respecto a x. Acá integramos con respecto a x. Aquí nos queda m de x. Por acá nos queda, ¿cómo nos quedaría acá? Integral de x menos Menos wx al cuadrado sobre 2. x cuadrado sobre 2 más integral de c1 de x, c1 por x más una constante de integración c2. ¿Listo? Ya va dando forma, ¿cierto? Ya va dando forma. Pero, ¿qué falta? Faltan las condiciones de borde. Entonces, ¿cuánto vale el momento aquí? ¿Cuánto vale el momento aquí? ¿Cuánto vale el momento aquí? Cero, ¿cierto? Cero. Entonces, como vale ahí cero, entonces borremos aquí esta parte. Como ahí vale cero, ¿cuánto valdría C1 y cuánto valdría C2? Profe, ¿podría repetir por qué da cero? Es que se trabó la grabación. ¿Por qué da cero que el momento? Sí, profe, es que se varó ¿qué? La transmisión. Bueno, yo no les demostré por qué vale cero, ¿no? Pero si tú tienes una viga así, con una carga distribuida, y si tú haces el corte, bueno, todo el procedimiento que nosotros hacíamos antes, Ah, ¿es por los soportes? entonces uno llega a un diagrama donde el momento es así, ¿no? Aquí es máximo y aquí vale 0 y 0. Ah, ya. Pues. O sea, asumí que ustedes, o supuse que ustedes lo conocían porque, digamos, por la experiencia de los diagramas de momentos, pero no lo hemos demostrado, ¿no? Pero ustedes, si quieren, háganlo. El momento aquí vale 0 y el momento aquí vale 0. No, sí, sino que no le había escuchado esa parte. ¿Listo? Bueno. Entonces, habiendo hecho esa pequeña aclaración ahí, vamos a encontrar C1 y C2, ¿no? ¿Cómo hallaríamos C1 y C2? Reemplazando, ¿cierto? Condiciones de borde. Reemplazamos, creo que necesito un borrador más grande. Bueno, listo. Entonces, por lo que acabamos de decir, ¿cuánto vale m de 0? Es igual a 0, ¿no? O sea, cuando x vale 0, que sería en este apoyo, el momento vale 0. Y entonces, ¿eso sería igual a qué? Perdón. Eso sería aquí, reemplacemos aquí, esto vale 0, si x vale 0, esto vale 0, 0, C2 quedaría simplemente, o sea que ¿cuánto vale C2? Vale 0, ¿no? Y la otra condición es ¿cuál? Que m de L, el momento cuando x vale L, vale 0 también. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Menos W por L cuadrado sobre 2 más C1 por L es igual a 0. De ahí podemos despejar que
C1. Y ahí podemos despejar T1, ¿no? ¿A qué sería igual C1? A WL sobre 2, A ver, entonces por acá me dicen que C1, creo. ya lo pongo. C1 sería igual a WL sobre 2, ¿cierto? L cuadrado. No, porque este L cuadrado, porque hay un L que vas a dividir, se Se cancela, eliminó. Ah, ya. ¿no? Entonces, miren, ahí está de dónde sale esta parte de aquí, ¿no? WL medios, que sería el C1, esta parte de aquí. Bueno, o si quieren, reemplacémoslo aquí, pues. Entonces, M sería igual a menos WX cuadrado medios más WL sobre 2, ¿no? Por X. Ah, no, perdón, por X, sí, por X. Bueno, ahí sí me quedé corto. Me quedé corto aquí con este tablerito. Simplemente lo voy a repasar aquí. Que sería WL medios por X. ¿Cierto? Entonces ese 1 aquí. Y eso es lo que obtuve acá. ¿Cierto? Solo que ahí está al contrario, la parte cuadrada está negativa, la pusieron de primera, aquí está de segunda, pero acá está de primera, ¿no? O sea, esta parte la pusieron de pero es lo mismo. Profe, una pregunta, disculpe. En la diapositiva, esa fórmula de arriba de m de x es igual a b por x, ¿esa siempre va? Sí, eso es algo que se puede tomar ya como algo por sentado. Se lo puede demostrar, pero nosotros no lo demostramos, pero hay una relación entre la carga distribuida y el momento o el cortante. Entonces nosotros nos aprovechamos de esta ecuación diferencial que ya existe, ya está desarrollada, y a partir de ahí desarrollamos este momento, ¿no? ¿Listo? Entonces ya se dieron cuenta cómo salen las constantes de integración ustedes aquí. Esta sería la función momento. Esa función momento la podemos reemplazar en la otra ecuación diferencial que teníamos de y, ¿cierto? Y aplicamos el mismo procedimiento. Aplicamos la integral, aquí integramos una vez, le bajamos el orden a esta derivada, ya no es de segundo orden, sino de primer orden, derivada de la integral de esto, integral de x cuadrado es x al cubo tercios, este 3 se multiplica con este 2, que me queda aquí un 6, y la integral de x, aquí x cuadrado medios, ¿no? Como acá hay un 2, se multiplica por esto y quedaría un 4. Y aquí sale la primera constante de integración C1. Si volvemos a integrar, ya queda esta derivada, se le baja el orden, queda y aquí quedaría esta expresión. Y lo siguiente sería reemplazar los valores. Sabemos que aquí en este punto, cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x igual a l, y vale 0, entonces reemplazamos aquí esas condiciones, hallamos que C2, por ejemplo, vale 0. Ustedes saben que en el primer reemplazo, cuando x vale 0, esto se anula y esto se anula. C2 quedaría solo, C2 igual a 0. Y cuando hacemos el otro reemplazo, cuando hacemos x igual a l, aquí entonces en vez de x tendríamos l a la cuarta, l al cubo, por l a la cuarta también. Nos quedaría aquí un C1 por l, y de aquí despejamos C1 y nos daría esto, ¿no? Si reemplazamos con C1, pues ya nos queda esta expresión, y si dejamos la y solita, esta sería la expresión que estábamos buscando, es decir, que esta es la ecuación de la curva elástica, ¿sí? Que estábamos buscando. ¿Y dónde es máxima? Pues tenemos que hallarla, ¿no? Aunque en este caso, por la simetría, pues nos damos cuenta,
y la intuición nos dice que esto sería máximo en la mitad. Si ustedes quieren comprobarlo, deriven esta ecuación con respecto a x, lo igualan a 0 y les daría que el máximo está en la mitad, o sea, cuando x vale L medios, ¿sí? Aquí reemplazamos cuando x vale L medios y nos da que la deflexión máxima, o el Y máximo, es 5W L a la cuarta sobre 384 EI. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, este procedimiento se basa en resolver una ecuación diferencial con el método de separación de variables y hallando las constantes. Eso es, en general, lo que hay que hacer para poder resolver esos problemas. ¿Y solo se puede por ese método? ¿No hay otro método? Hay otro método que vamos a ver en la próxima clase que se llama el método de superposición, que sería para casos más complejos, ¿no? Para los simples es este. Sí, el método de superposición es mucho más poderoso, es más general. De hecho, pues, normalmente, por ejemplo, nosotros en cursos posteriores vamos a usar ese método, pero es importante que ustedes, para poder usar el método de superposición, sepan de dónde salieron las ecuaciones, porque el método de superposición utiliza unas ecuaciones que ya están desarrolladas. ¿Y quién las desarrolló? Pues las desarrolló alguien a través del método de integración, o sea, del método que les acabo de mostrar. Por ejemplo, me voy adelantando un poco, pero aquí les muestro. No, esto no es. Entonces, por ejemplo, hay unas tablitas. A ver, veamos. Entonces, hay unas tablitas como estas que aparecen acá, a ver. Esta que aparece aquí, miren. Entonces, donde alguien ya hizo la integral, ¿sí? Vigan hizo con una carga en el extremo, alguien ya hizo la integral y calculó la deflexión máxima. Igual hicieron ese mismo problema, pero con una carga ya no acá en el extremo, sino acá, etcétera. Hicieron otros casos, una viga simplemente soportada, por ejemplo. Y aquí encontraron la deflexión máxima. Aquí hicieron el problema que nosotros resolvimos ahorita. Viga simplemente soportada, carga distribuida, deflexión máxima, 5W L a la 4 sobre 384 EI. Debería ser lo mismo que 5W L a la cuarta sobre 384 EI. Entonces, lo que finalmente se obtiene es que ya hay una tabla de deflexiones y el método de superposición que vamos a mirar la próxima clase nos va a permitir combinar casos, que sería algo mucho más poderoso, ¿no? Pero entonces, como les digo, estas ecuaciones que se tuvieron aquí, pues no salieron de la nada, sino que alguien tuvo que haber hecho estas integrales, este procedimiento, hallar las constantes y haber hallado esto para poder reflejar eso en una tabla. ¿Sí? Ese método, el software se lo puede mirar o se lo puede analizar por medio de elementos finitos, ¿verdad? Sí, de hecho ese tema yo, o sea, en diseño de máquinas, pues hay varias cosas que nosotros en diseño de máquinas las vamos a desarrollar a través de software. Entonces, lo importante de ustedes cuando vayan a manejar un software es que ustedes tienen que saber hacer algunas verificaciones, porque si no entrarían a manejar un software a las ciegas, y es por eso que ustedes estudian estos cursos básicos como el de resistencia de materiales, ¿no? Antes de llegar a manejar un software, pues uno primero sabe las bases, sabe qué es lo que uno necesita ingresarle al software y qué es lo que el software va a arrojar. ¿Sí? Pero sí se puede hacerlo, ¿no?
y será tema de estudio del curso de diseño de máquinas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, chicos, entonces ahí dejaríamos, yo les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes los trabajen. También les voy a subir más ejemplos